La división no está solo en la Casa Blanca. En el siglo XIX, Estados Unidos estuvo al borde de convertirse en dos países. La llamada Guerra de Secesión dividió a la población. En el sur, varios estados peleaban la decisión del presidente Abraham Lincoln de terminar con la esclavitud, mientras que en el norte lo apoyaba. Desde entonces se abrió una división que en pleno siglo XXI parece seguir abierta. Varias ciudades y universidades de Estados Unidos han decidido quitar algunos monumentos en honor a los llamados confederados, los hombres que lucharon por la permanencia de la esclavitud. Esto ha provocado un intenso debate entre grupos que defienden la permanencia de estos monumentos y quienes piden que sean destruidos. La internacionalista Ana Velasco desmenuza el debate por los monumentos confederados que está detrás de los recientes brotes de violencia como el que vimos en Virginia, en el estado de Virginia. Veamos. Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Baltimore retiró por la noche y sin publicidad 4 estatuas confederadas. 5 días antes, grupos de supremacía blanca se habían reunido para protestar por la remoción de una de esas estatuas en Charlottesville, Virginia. La protesta derivó en un zafarrancho que causó al menos 3 muertes. Desde entonces, al menos 20 monumentos a generales o soldados confederados han sido removidos en 8 estados y otros 10 están en proceso de retiro. Desde hace 2 años, universidades y gobiernos locales han decidido retirar monumentos confederados para evitar manifestaciones violentas de grupos radicales y como una declaración de rechazo al racismo y al odio. Hace 142 años terminó la Guerra Civil en Estados Unidos, donde se enfrentaron 11 estados sureños llamados la Confederación contra el resto de los estados que integraban el país, llamados la Unión. El sur se negaba a abolir la esclavitud, que era el pilar de su economía, pero fueron derrotados y la esclavitud fue abolida constitucionalmente por iniciativa del presidente Abraham Lincoln. El debate en el país sobre el significado de los símbolos asociados a la Confederación surgió luego de que Dylann Roof, un supremacista blanco que usaba la bandera confederada como insignia, asesinó a 9 afroamericanos para iniciar una guerra racial. De acuerdo con cifras de Southern Poverty Law Center, hay al menos 1.500 monumentos confederados en todo el país. Pero no todos los ayuntamientos han considerado retirar las estatuas. Birmingham, Alabama o Houston, en Texas, han pedido a oficiales de sus ciudades considerar la reubicación de sus monumentos, mientras que el gobernador de Arizona declaró que no impulsará la remoción de ningún monumento en su estado. La mayoría de estos monumentos fueron construidos por asociaciones como Hijos de los Veteranos Confederados o Hijas Unidas de la Confederación, que niegan cualquier relación con grupos de supremacía blanca. Estas asociaciones culpan a los grupos radicales de la imagen negativa que tienen los símbolos confederados. Aunque los monumentos conmemoran una guerra del siglo XIX, fueron erigidos mucho después. Datos de Southern Poverty Law indican que la mayoría se instalaron hasta principios del siglo XX. Además, la organización identificó una relación entre la construcción de monumentos confederados con periodos de mucha actividad de grupos de odio. Primero, entre 1890 y 1920, cuando se registró un resurgimiento del Ku Klux Klan, y el segundo entre 1950 y 1960, que coincide con los años más álgidos de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Para Foro Global, Ana Velasco. No es un debate nada fácil, es un debate que también se inserta sobre el tema de la libertad de expresión, sobre recordar la memoria de la historia de un país que en efecto estuvo al borde de convertirse en 2 naciones.